Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a ver cómo colocar una térmica entre un termotanque o un calefón, que lo estoy representando con esta lámpara, entre ellos y el toma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra amiga Giselle de Entre Ríos, ella tiene un calefón y para calentarlo tiene que enchufarlo y desenchufarlo. ¿Sí? Y ella dice cómo puedo poner una llave, una térmica para no tener que hacer esto. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. ¿Cuál es el beneficio de poner una térmica entre el calefón y el enchufe y no después del toma? Es que nosotros, si lo ponemos después del toma, va a seguir enchufado el calefón o el termotanque y esta térmica va a mandar a esto. No hace falta que se enchufe, pero va a cortar de acá. Pero poniéndolo entre medio de los dos, vamos a tener la térmica para el calefón o el termotanque y aparte vamos a tener útil el toma para poder enchufar otro artefacto. ¿Sí? Ese es el beneficio que hay de ponerlo entre medio de los dos. Bueno, ya he cortado el cable. Recuerden que el cable que se corta es el que viene del calefón o termotanque, que viene al enchufe, que es donde enchufamos, ¿sí? Y lo cortamos a la medida donde nos va a servir para poner la térmica. Este es el cable que viene del termotanque o del calefón, ¿sí? Va a venir abajo de la térmica. Acá. ¿Sí? Este cable va a venir, el que viene del calefón, abajo de la térmica, ¿sí? Lo colocamos de esta forma. Acá. Ahí ya tenemos conectado la térmica, el cable que viene del calefón. Ahora vamos a conectar de la parte de arriba que va a traer la tensión, es la que viene del toma. Esos cables van a ir arriba de la térmica. Bueno, y ahora allá abrimos la cajita donde está el toma y vamos a enganchar desde los dos cables antes que llegue al toma, de la fase y el neutro que viene de la línea principal trayendo la tensión. Vamos a conectar los cables que van directamente arriba de la térmica. ¿Sí? Recuerden que antes de empezar a hacer el trabajo hay que cortar la térmica general de la casa para cortar toda tensión y poder trabajar sin peligro de que nos agarre corriente. ¿Sí? Entonces vamos a conectar desde estos dos cables hacia la térmica. Bueno, ahí ya tenemos conectados los dos cables que van ahí arriba de la térmica. Los encintamos. Los encintamos bien. Para que no tengan contacto con la caja o se choquen los dos cables. ¿Sí? Con la fase. Así de esta forma. Ya lo tenemos listo. ¿Sí? Ponemos la cajita ahí. Tornillito. Ahí está. Ahora vamos a conectar la térmica, ¿sí? Tenemos que saber de que la fase va del lado derecho, ¿sí? La fase va del lado derecho, mirando la térmica, y el neutro va al lado izquierdo. Ahí. Y de esta forma ya tenemos la conexión hecha. Recuerden una vez más que antes de empezar a trabajar hay que cortar la línea principal de la casa para poder trabajar sin tensión. ¿Sí? Entonces tenemos que viene del termotanque o del calefón, viene abajo de la térmica, y del toma, de la línea principal que está dentro del toma, viene arriba de la térmica, que es la que alimenta la térmica. Y la térmica va entre el calefón o el termotanque y el toma, recuerden, para que nos sirva para otro artefacto. Y ahora lo probamos.
Entonces ahí tenemos conectada el calefón o el termotanque a la térmica, ¿sí? Y lo manejamos de esta forma. En el caso que sea termotanque, sabemos que no es necesario conectarlo o desconectarlo porque trae un automático el calefón, ¿sí? Entonces en ese caso solo dejamos siempre levantada la térmica en el termotanque, pero en los calefones chicos se debe activar y desactivar con la térmica. Bueno amigos, esa es la respuesta a la pregunta de nuestra amiga suscriptora Gisela. Espero que le haya servido y nos vemos en el próximo video.